Quiero compartir con ustedes un tema que he llamado, para que entremos directo a la palabra, cómo encontrar y vivir el propósito de Dios en mi vida. Cómo encontrar y vivir el propósito de Dios en mi vida. Y el mensaje de hoy lo vamos a partir en 3 tiempos y se lo voy a anticipar para que usted se prepare. En el primer tiempo les voy a contar una historia bien larga, una historia bien larga, bien interesante, apasionante, una historia dramática, con romance, con corazones rotos, con alegrías, con llantos, con muerte, con muchas cosas mezcladas. En la segunda parte, tengo de parte del Señor una palabra profética para usted. Amén. Y en la tercera parte, le voy a compartir unas recomendaciones para encontrar y vivir el propósito de Dios para usted. ¿Qué le parece? ¿Vamos bien? Señor, te damos gracias en esta noche por la palabra que nos permites compartir y enseñar. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestra humanidad, Dios, tú has decidido usarnos, tú has decidido equiparnos. Hoy, Señor, yo te pido que nos hables. Hoy yo quiero escuchar tu voz, no solo en el predicador, sino en el Espíritu Santo que también está dentro mío. Hoy, Señor, yo tengo hambre de una palabra. Hoy, Señor, yo tengo sed de ti, Dios. Sáciame de ti, Señor. Quiero alimentarme de Cristo en esta noche. Quiero salir de acá, no diferente. Quiero salir revolucionado, Señor, por tu Espíritu, por la vida de Cristo en mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les voy a contar una historia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se inició de alguna manera, o digamos los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles nos hablan de cómo se inicia la iglesia, y es fascinante. La historia eclesiástica es fascinante, encuentras cosas extraordinarias que no encontrarías de otra manera. Hay historias increíbles allí. Y en una ocasión dice la Biblia que estaban los apóstoles en el aposento alto orando. ¿Usted recuerda eso? Cuando leemos, por ejemplo, Corintios, entendimos que quizás iniciaron 500, pero para cuando llegó el Espíritu Santo habían 120, ya 380 se rajaron. Se fueron, ¿no? Eso no fue tampoco muchos días y se iban rajando así, como cuando uno dice, vamos a hacer ayuno, y se van rajando así uno tras otro, se rajan. Y vino el Espíritu Santo, dice que un estruendo fuertísimo, y empezaron a hablar en otras lenguas, cosa que antes no había ocurrido. Ese mover del Espíritu Santo no había ocurrido antes, eso era nuevo. Y la gente que estaba en Jerusalén, que tenía por costumbre venir a Jerusalén para celebrar las fiestas, pues la ciudad estaba atiborrada, era como que estuvieran, déjenme hacer una comparación y tómenmela en el lado amable, como que estuvieran en carnavales, como que toda la nación se reúne en un solo lugar, como cuando hay feria en los pueblos, que hay gente que uno dice, uy, este vive aquí todavía. Se reunieron todos, y cuando estaban hablando en lenguas, dice que había gente de muchas regiones, y los escuchaban hablar en su propio idioma, y eran prosélitos. Diga que está al lado suyo, prosélito. Usted no sabe qué es eso, pero dígale prosélito, ¿no? Prosélito. Gente que era judía, pero que vivía y tenía otra nacionalidad. Eran de religión judía, pero eran de otra nacionalidad. Dice que había gente de muchas regiones, y entre esos había gente de una región llamada Frigia. Y eso desaparece del contexto bíblico algunos capítulos para más adelante aparecer. ¿Cuándo vuelve a aparecer Frigia? Porque Frigia es nombrada como una región interesante porque se fundan unas iglesias allí. Se funda una iglesia que es la comunidad de los colosenses en una ciudad llamada Colosas. Y quiero centrarme en esa comunidad. No sin antes decirle que luego de que el Espíritu Santo empezó a moverse, Él empezó a activar mucha gente para el ministerio, y entre esos activó a este hermano Saulo, el que mataba a los cristianos y luego les predicaba. ¿Usted se imagina? Vamos a culto, ¿quién va a predicar? Saulo, el que ayer mató a estos manes. No, pero ya no mata al tipo. Dice, no, pero eso es una trampa. O sea, se lo voy a poner en estos términos. Como que Popeye iba a predicar. Así. Ay, hermano, tenemos un nuevo líder de niños. ¿Quién? Garavito. No, hermano, yo no lo llevo allá el niño. No todos son así de impactante. El tipo lo sacaba del pelo.
Y luego le va a imponer manos, si se acuerda me hace cerrar los ojos y me apuñala o algo. Y ese Pablo, dice la historia bíblica, que en una ocasión llegó a una región, tenga Frigia por acá, pero una vez Pablo llegó a una región, a una ciudad llamada Éfeso, y habían unos creyentes en Éfeso, que nadie sabe dónde salieron. Había como una medio iglesia ahí de 12, hay 12 ahí con sus mañas, ¿no? ¿Sabes lo que pasa cuando se reúnen muchos evangélicos? No, hacen mañas, ponen sus propias reglas, ¿no? Aquí, imagínense, llevan muchos años y eran 12, ¿por qué cree usted que era? Porque ellos hicieron reglas, ¿ah? Para ser de esta comunidad usted debe ser con gafas, ¿sí? Usted debe ser, vestirse de tal forma, y hicieron sus normas, y eran 12, era el club de los 12. Yo me imagino que se creían los apóstoles, por algo eran 12, ¿no? Eso no era casualidad. Ellos dijeron, somos los apóstoles de Éfeso, yo me imagino. Y Pablo llega allá, les predica el evangelio, dice que se los explica más claramente. Le pregunta por el Espíritu Santo, no saben quién es el Espíritu Santo, ora por ellos, les impone manos, hablan en lenguas, profetizan, y la iglesia se dispara. Y dice la Biblia que duró 3 años predicando en Éfeso. Y a mí me encanta eso, porque en Hechos de los Apóstoles habla de Éfeso. La carta a los Efesios habla de Éfeso. Las cartas a Timoteo hablan de Éfeso. Y en Apocalipsis hablan de Éfeso. Fue la iglesia que perdió el primer amor. Pero si usted lee las cartas, que no es el tema de hoy, pero solo para dejárselo, Pablo le dice, ojo con el amor, cuando él escribe. Y luego se lo escribe Cristo. Se lo voy a poner de otra manera. Si usted no le hace caso a lo que su pastor dice, luego se lo va a decir Dios mismo. Hágale caso al pastor, le va mejor. El pastor se lo dice más suave. Pero estando en Éfeso, dice la historia bíblica que había un discípulo allí, al parecer, que aprendió todo de Pablo y fue y fundó una iglesia, un tal Epafras. Diga que está lo suyo, Epafras. Epafras dura 3 años con Pablo aprendiendo y luego se va para su ciudad natal, para Colosas, y él dice, pues, vamos a hacer lo que hizo Pablo, y fundó una iglesia. Yo me imagino que aquellos que estaban en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que había unos de Frigia, que es la región, pues seguramente algunos habían llegado a Colosas y no tenían nada que hacer, y llega Epafras y trae el evangelio y funda una iglesia, una maravillosa iglesia. Colosas era una ciudad de la región de Frigia que estaba a 18 kilómetros más o menos de la Odisea. Usted conoce la Odisea porque Cristo mismo le manda una carta. A 200 kilómetros quedaba Éfeso de Colosas. O sea, se lo voy a explicar, a ver si usted me copia esta, porque dije esto en una iglesia y no me entendieron. Vamos a ver si ustedes son más cool. La distancia entre Éfeso y Colosas era como la distancia entre Ciudad Gótica y Metrópolis, entre Batman y Superman, las dos ciudades. Sí, el pastor me copió, ¿no? ¿No se vio la película de Batman vs Superman? Ah, mal, se lo hizo. Así, 200 kilómetros, un poco más lejos que Barranca Bermeja, más o menos, entre Éfeso y Colosas. La ciudad de Colosas había poco judío, había mucho gentil, había poco judío. Y como había mucho gentil, pues había muchas mañas. Porque el judío, de una u otra manera, aunque su religión fuera muy ortodoxa, pues ya creía en Dios. Pero el gentil creía casi en cualquier cosa. O una mezcla y esos hermanos que ustedes dicen, vamos a la iglesia, y vamos a la iglesia, sí. Y al otro día le dicen, no, es que fui donde una señora que lee la mano, pero yo es de Dios. Ella me oró con el salmo no sé qué. Así eran los de Colosas. Le quiero dar datos solamente. La gran mayoría de su población era judía. Epafras era el líder y fundador de esa iglesia. Hizo un trabajo hermosísimo. La iglesia se reunía en la casa de otro hermano que usted también conoce, un tal Filemón, al cual escribieron una carta. En la Biblia hay una carta para Filemón. Filemón tenía una esposa que se llamaba Apia, pero le decían Apio. Pues yo le digo Opio no. Apia se llamaba, y usted le puede decir, ¿cómo es la otra palabra? Mire, se me cruzaron 3. Apia era el nombre de ella. Apio es lo que usted se come y opio es lo que no debe beber. ¿Sí me van a entender? Para que le quede clarísimo. Apia, ¿usted se imagina? Yo creo que el tipo cuando estaba bravo le decía apio, solo para sacarle la rabia a la cuchara.
Ahora el problema es que la iglesia en Colosas se infecta de un virus. Ya estamos en Colosas. Ya Epafras la funda. La iglesia empieza a crecer, una iglesia muy llena de amor. De hecho, Pablo les envía una carta que ahorita les hablo de eso, pero la iglesia se llena de un virus. De esos virus que hoy ya no preocupan a algunas iglesias. Un virus doctrinal. Porque lamentablemente hoy en algunos lugares ya no se discute esto. Ya no es, venga, pero ¿usted qué está creyendo? ¿En qué está fundamentando su fe? No, hoy la conversación es, ¿cuánta gente va a tu iglesia? ¿Hay luces de colores en tu iglesia? ¿El predicador se viste de negro? ¿Tiene un corte cool? Esos no eran los temas de discusión en los tiempos bíblicos. Los temas de discusión eran ¿en dónde está fundamentada tu fe? Ah, pero es que Epafras es un corte todo extraño. Eso es otro tema. ¿En dónde está fundamentada tu fe? Y Epafras descubre que la iglesia que se reúne en la casa, ¿de quién le dije yo? Filemón, que tiene una esposa que se llama ¿cómo? Apia. No Apio, no Apia. En esa iglesia se mete un virus. Se mete un pensamiento gnóstico. La imagen de Jesús empieza a desdibujarse. Porque llegan unos tipos y empiezan a seducir a la iglesia con un montón de información. Y estamos en una época similar a esa, donde el exceso de información es muy peligroso. Y empiezan a decirle que Jesús es una emanación astral de Dios. Eso sí le pegaron al opio. Estaban mal los tipos. Y entonces eso también trae otras consecuencias, y es que decían que había que tener una vida ascética, alejada de cualquier tipo de placer. ¿Le gustó la hamburguesa que se comió? Sí, eso es pecado porque eso es placer. Entonces los hermanos empezaron a retraerse de un montón de cosas y le combinaron a ese gnosticismo el judaísmo. Entonces aparte de todo ahora le toca circuncidarse. Imagínense, ¿cuántos años tiene usted, hermano? 40, le toca circuncidarse sin que estar en la alabanza. Mano, yo no toco. ¿Usted qué haría? ¿Quiere ser pastor de la iglesia? Necesito ver si está circuncidado. No, hermano, no, eso no va conmigo, eso no pega. Y eso trajo otras consecuencias, que quizás a usted le parezca esto que es lo que ocurre hoy en día. Como se desdibujó la imagen de Cristo, se desdibujó la vida de fe, también se empezó a desdibujar la familia. Entonces las mujeres no se sujetaban a los esposos y los esposos no honraban a sus esposas, los hijos no obedecían a los padres no bendecían a sus hijos, los esclavos se les rebelaban a sus amos. Y todo eso está en la carta a los Colosenses en el capítulo 3 y 4. Por eso el apóstol Pablo hace unas aclaraciones muy específicas respecto a eso. Epafras ve toda esta situación y dice: necesito asesoría apostólica. Arma maletas y se va para Roma, porque en Roma está Pablo preso. No era casa por cárcel, era cárcel por casa. O sea, ahí metidito, listo para que le quiten la cabeza. Y no estaba solo, sino que algunos discípulos lo acompañaban y tenía un equipo, una organización. Para el Imperio Romano, una organización criminal. Por eso estaba preso. Para ellos era criminal porque estaba minando el imperio. ¿Por qué minaba el imperio? Porque le decía a la gente: el emperador no es rey, el rey es Cristo. Y eso cambiaba la forma de pensar de la gente. Pregúntese si hoy su vida expresa e invita a la gente a tener un cambio en la manera de pensar. Si usted está minando el imperio del sistema que se vive allá afuera, o usted simplemente es un muy buen camaleón. Que eso es latigazo ministerial, así un correazo que uno de vez en cuando para que todo se alinee, ¿no? Pablo está preso. Epafras dice: listo, iglesia de Colosas, espérenme tantito que voy a ir a hablar con Pablo. Y se viene para donde Pablo le presenta el reporte. Entonces Pablo dice: es hora de escribir una epístola. Pero Pablo no conoce a los colosenses, porque él no fundó esa iglesia, la fundó Epafras. Es la iglesia de su hijo espiritual, a quien él ama, a quien él quiere, a quien él entrenó. El asunto, señores, es que ahora Epafras no vuelve. Epafras es tomado preso en Roma. Y la carta del apóstol Pablo tiene que ser enviada a la iglesia por medio de dos líderes.
Usted lee el último capítulo de la carta a los Colosenses, que Pablo dice: les envío a Onésimo y a Tíquico, y Epafras está conmigo. Se lo voy a poner en términos más dramáticos. El pastor Daniel se va para Bogotá a hablar con un pastor amigo que lo asesore acerca de unos asuntos de la iglesia, y nunca vuelve. Yo creo que estaba en el aniversario también de la iglesia. Pero 21 años no. Otro, 22 años. El líder fundador de la iglesia se va a consultar al apóstol por unos problemas que hay en casa, en la iglesia, que se reúne en la casa de ¿quién? ¿La iglesia? De Filemón y Apio, no Apia. ¿Usted se imagina la discusión entre Filemón y Apia cuando tuvieron un hijo? ¿Cómo le ponemos? ¿Filemoncito o Apio? Ahora Epafras no puede volver, se queda preso. ¿Y quiere que le diga algo? Bienvenidos al ministerio. Esa es la iglesia. Por ir a buscar consejo para sus hijos, nunca pudo volver. Epafras se quedó consultando al apóstol, de alguna manera le echan mano. Ahora Pablo tiene que desarticular su organización y enviar a 2 líderes que lo visitaban diariamente, pero que no estaban presos, sino que estaban en Roma acompañándolo. Y envía a estos 2 líderes. Ahora, conéctese aquí conmigo porque la historia se pone dramática aquí. Pongamos la escena. Ustedes son los colosenses y yo soy Onésimo, el líder que estaba con Pablo, el cual Pablo envía con la carta porque Epafras queda preso. Él es Pablo. Y este es Epafras, que no hay otro hermano que este es Epafras. Epafras y Pablo se quedan en la cárcel y me envían a mí, Onésimo. Y yo llego aquí y ustedes son los colosenses, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces yo llego. Amigos colosenses, muy buenas noches. ¿Alguien aquí no es de Colosas? ¿Alguno de Éfeso? ¿No? ¿Todos de Colosas? Entonces, Onésimo y Tíquico traen una carta, que es la carta que usted tiene en su Biblia, llamada la carta a los Colosenses. Dice: les traigo una carta del apóstol Pablo. Y todo el mundo: carta del apóstol, carta. Diga, carta. Sí, cálmese. Ya contento el tipo con la carta. Entonces, siempre hay un hermano imprudente. Y Epafras, ¿qué cree que pasó en el rostro de Onésimo? Se desdibujó el rostro. Hermanos, Epafras, el pastor Epafras, su pastor, está preso en Roma y va a morir. Pero yo les traigo una carta que les manda y le digo con Onésimo: ¿y quién va a quedar de pastor? Pero tengo una carta. Entonces, coge la carta que usted tiene y déjeme hacer la actuación. Hermanos colosenses, se dicen amén. Diga. Bueno, ¿cuál es la carta que mandó Pablo? Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo. Pero ellos están tristes porque perdieron a su pastor. No fue que se quedó porque el pastor encontró un trabajo o le propusieron a una iglesia que hiciera más caso, que fuera más obediente. No. Se quedó preso, y se quedó preso por culpa de ellos, porque se fue a consultar para resolver los problemas de ellos. Ahora Onésimo y Tíquico están leyendo la carta y les dice: siempre oramos por ustedes y les damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y cosas lindas. Luego les explica Cristo supremo y les habla el capítulo 1 de Colosenses, que es un capítulo extraordinario. Luego llega el capítulo 2 porque se acostumbraba a leer las cartas de esta manera. Básicamente la carta era la predicación del domingo. Llegó la carta. Tanto que la carta dice que le envíen la carta a los de la Odisea y los de la Odisea le envíen el mail de ellos para acá, para que se compartan. Ese era el tema, era como que llegó el DVD del predicador. Entonces, ese que, así como usted hace, que cogen y queman el DVD en vez de comprarlo.
quémelo y repártalo entre la iglesia. Bueno, así hacían ellos. Mira, la piratería existe desde tiempos. Para que no se sienta mal, ya. Pídale perdón a Dios ahorita. Le leen el capítulo 1 de la carta, el capítulo 2 de la carta, el capítulo 3 y llegan al capítulo 4, versículo 7 y dice el apóstol Pablo, yo soy Tíquico. Dice, Tíquico les contará con detalle cómo me va. Tíquico contento. Yo les voy a contar ahorita, pero sigo leyendo. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. Los voy a animar. Su pastor quedó preso. Pablo está en la cárcel y por ahí en una semana lo matan. ¡Anímense! Versículo 10, mira, un nombre para su hijo. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos y también los saluda a Marcos, el primo de Bernabé. Qué bonito, parecen créditos de una película, ¿no? Al final. Versículo 12, les manda saludos a Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione. Claro, Epafras decía, pues por lo menos fortalezcalo porque me metieron preso por ellos. Pues que por lo menos mi cárcel dé fruto, ¿no? Lo mínimo que puede esperar un pastor es que en los 21 años de ministerio que ha entregado den un muy buen fruto. No me pagaron por decir eso, lo dije voluntariamente. Me salta el versículo 14. Les manda saludos Lucas, el médico amado. ¡Wow! Lucas, el viejo Lucas, el del Evangelio, el de Hechos de los Apóstoles. Y también Demas. Recuerden que la iglesia se reunía ¿dónde? En la casa de Filemón. A Filemón le mandan otra carta. Y Filemón tenía una esposa que se llamaba ¿cómo? Apio, no Apia, hermana. Filemón y Apia tenían un hijo que no les hablaba acerca de él. El hijo de Filemón y Apia se llama Arquipo. Así se llama. Ahora, antes de continuar leyendo los saludos finales de la carta, póngase en contexto. Filemón está ahí sentado. Apia ahí, el que está limpio, para que no diga que le dije Apia a la hermana, no. Apia ahí, no sé qué. Si alguna mujer se sienta ahorita, Apia está ahí con Filemón. Y el hijo de Filemón y Apia también está, porque la iglesia se reúne en su casa. Y resulta que Filemón era rico, tenía esclavos. Tanto así que esto es para otra película, que un esclavo de Filemón se le voló y se fue a trabajar con Pablo. Y Pablo luego le manda una carta a Filemón, que es la que usted lee en la Biblia, que le dice, manito, el esclavo se ha portado bien, recíbalo, pero ya no lo reciba como esclavo, recíbalo como hermano en la fe. O sea, se me voló el tipo y me toca recibir. Eso es, a hoy es como que le dijeran a usted, mire, vuelva al trabajo donde no le pagaron la liquidación y quiera jefe. Así, invertido, ¿no? Este hijo de Filemón y Apia se llama Arquipo y seguramente era un muchacho rico, hijo de papás ricos para la época, ¿no? Donde se reunía la iglesia. Ahora mire la carta. Les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Versículo 15. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, pásela a la iglesia de la Odisea para que ellos también la puedan leer. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. Quemen el DVD, compártanlo. Versículo 17. Además, díganle a Arquipo. No lea la Biblia, cierra la Biblia, no haga trampa, cierra la Biblia. No me ponga versículos allá. Eso sí, el aniversario. Escuche esto. Escuche esto. Está la iglesia, están los mensajeros, está la carta, está Filemón, Apia y está Arquipo, que hasta el momento nadie lo ha nombrado. O sea, ese man no hacía nada en la iglesia. Ese era el muchacho talentoso que cada vez que usted le pide algo no lo hace. En todas las iglesias hay uno así. ¿Usted no lo ha visto? ¿Sí? ¿Quién puede hacer eso? Fulano. Pero él nunca tiene ánimos para hacer nada. Estamos sin guitarrista. Fulano toca guitarra.
Estamos sin predicador, fulano predica. Sin baterista, también toca batería. Alguien que barra, también barre. Sabe hacer de todo, pero no sirve para nada. Ahora la iglesia se recoge, porque finalizando la carta, el apóstol le dedica un espacio a ese muchacho. Y dice, leyendo la carta, imagínense que yo estoy leyendo la carta delante de todos ustedes, y dice el apóstol Pablo que le digamos a Arquipo. ¿Qué hace la congregación? Se apagan las luces y prende un foco. Y Arquipo está ahí. Díganle a Arquipo. Mire lo que le manda a decir Arquipo. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Se lo voy a decir de una manera más santanderiana. No se ofenda. Esto es semejante, imagínense que no fue una carta, sino una llamada telefónica. Mire, tengan cuidado con la doctrina. Bueno, empezó, yo soy Pablo, no sé qué, tengan cuidado con la doctrina, ojo con esto, que las mujeres se sujeten a los esposos, tienen muchos problemas en la iglesia, yo sé, Epafras quedó preso, sé que tiene muchos problemas. Y de paso, dígamele a Arquipo que no se haga el pingo, que Dios le dio un ministerio, que tiene algo por hacer y está perdiendo el tiempo sentado. La carta no era para los colosenses, la carta era para Arquipo. Sino que tocaba enviarla en un empaque, en un regalo, porque si no Arquipo no la recibe. Si el apóstol Pablo le manda una carta a Arquipo sabe de qué le va a hablar el apóstol. Así que lo cogen en frío, lo cogen sano, chido. Le voy a decir lo que por el Espíritu yo comprendo, y esto no es hermenéutica, solamente lea entre líneas que el apóstol quería decir. Y otra vez el piano, que se me va el drama al piano. Así soy yo y Dios me ama así, y mi esposa también, que hoy me acompaña. No, y aparte que Dios me ama, también me usa, que eso es más difícil, ¿no sé? Y así, sí. Yo también me lo pregunto. Mire, cuando usted tenga una persona que le cae como mal, así es hermano, que es grosero, acuérdese que Dios también lo ama. Y dice, ¿y no se va a quemar en el infierno? No, también se salva, dice Dios. ¿Y por qué se salva él? Por la misma razón que se salva usted. Así que no se haga. Ya. Básicamente el apóstol está diciendo, hey Arquipo, ejecuta el ministerio que Dios te dio, asegúrate de cumplirlo, porque es que Arquipo, la verdad, la iglesia está en problemas y usted es el responsable. Metieron preso a Epafras, perdí 2 líderes que tuve que enviarlos. Se está metiendo el gnosticismo, los hogares se están disolviendo y usted tiene algo de parte de Dios y está sin hacer nada. El matrimonio que vive al lado de su casa se está desbaratando y usted tiene una palabra de Dios y está sentado como un hermoso espectador. Por eso le dice, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que Dios te dio. Puede que la iglesia se reúna en la casa de tus papás y llega a la iglesia, se reúne, canta, pero usted no está para hacer eso. Usted debería presidir la iglesia. Usted tiene el equipamiento de parte de Dios para hacerlo, porque la Biblia dice que Él nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Es decir, hermano, yo no sé hacer nada, tranquilo, yo tampoco. Él nos hace competentes, porque nuestras competencias humanas se quedan en esas gradas. Arquipo, ¿qué estás haciendo, hijo? Arquipo, perdí a Epafras. Epafras nunca debió venir, porque si tú estuvieras haciendo lo que tienes que hacer, Epafras no hubiera tenido que venir. Epafras vino porque se quedó sin líderes para enseñar. Epafras vino porque aquel que tenía una palabra profética de parte de Dios prefirió callar.
Y además de que ustedes perdieron a Epafras, yo perdí 2 de mis mejores líderes con los cuales iba a abrir 2 iglesias. Porque el señor Arquipo, aquí presente y sentado al lado de su mamita Apia y su papito Filemón, está clavado a una silla. El asunto es que eso es una palabra profética. Se la voy a traducir porque es lo que yo percibo por el Espíritu que Dios quiere que le comparta. La historia era el papel de regalo. Esa palabra significó 5 cosas, o tiene incluidas 5 palabras proféticas ahí implícitas. Para Filemón, Filemón entendió algo en ese momento. Y es lo que Dios tiene para ti como primera instancia. Filemón, tus hijos están incluidos en los planes de Dios. Filemón pensó que el muchacho se iba a perder. Filemón pensó que su hijo era un florero en el ministerio. Filemón, le mandé a decir a Arquipo que cuide su ministerio. ¿Sabe qué entendió Filemón? Filemón, tus hijos están incluidos en el plan de Dios. Se lo voy a personalizar. Iglesia, tus hijos están incluidos en el plan de Dios. Dios vio cómo sirvió a Filemón. Dios vio que Filemón abrió la casa y mire, evangélico que se respete, deja un desorden en casa ajena y come. ¿Y qué más hace uno, pastor? Come. No baila, no toma, no hace cosas malas, que es lo correcto. Toca comer. Tus hijos están incluidos en el ministerio. Segunda palabra, Arquipo. Y eso va para usted. Usted sabe si usted es Arquipo hoy. Puede haber muchos Arquipos, hay muchos. Usted sabe si usted es Arquipo. Arquipo, aunque haya muchos, yo tengo planes contigo. No me hice entender. Aunque haya muchos en este lugar hoy, esta palabra viene para ti. Tengo planes contigo. Señor, pero es que no quiero. Tranquilo, tengo planes contigo. Que es que me da sueño. Tengo planes contigo. Es que no sé. Tranquilo, tengo planes contigo. Amén. Tercera palabra profética de una sola palabra profética. ¿Qué escuchó Epafras en la cárcel mientras Pablo escribía la carta? Epafras perdió su ministerio de alguna manera. Epafras, y pronto hay muchos Epafras hoy acá. No importa qué pase, tu trabajo en el Señor nunca será en vano. Amén. Epafras pensó que por haberse ido de chismoso había perdido el ministerio. Los años que invirtió eran en vano, ahora quedaba preso. No, Epafras, tu trabajo en el Señor nunca será en vano. Mira, hay gente que ha pensado que abrir su casa para un grupo, poner su guitarra para tocar un instrumento, poner sus manos para barrer, ha sido en vano. Yo vengo a decirle parte de Dios, en 21 años, tu trabajo no ha sido en vano. Ahora, la palabra profética para Onésimo, que está leyendo la carta. Ese apareció. Metieron preso a Epafras. No hay pastor en la iglesia. ¿A quién mandamos? Hágale chino. Onésimo. La primera vez que usted lo inviten a predicar a un lugar, seguramente es porque el predicador anterior canceló. ¿Ah? Así. Hay que tengo una novia y me casé. Sí, el otro novio le terminó y usted pasó por ahí. Y ahí estaba Onésimo. ¿Y qué entendió Onésimo? La palabra para el que tiene esa actitud y se siente como Onésimo. Onésimo, para ti también tengo una oportunidad de brillar. Porque Onésimo estaba curando las heridas a Pablo. Y quizás él pensó, mi ministerio es ese, el cura heridas, el lleva cartas. Y ahora Pablo lo envía con una misión. Tienes que ir no a curar las heridas del que está preso, sino a curar la doctrina de la iglesia. Onésimo, tú también vas a brillar. El que está en el anonimato y está allá escondido, que nadie lo ve, y fue y limpió el baño. Tú también vas a brillar. Porque es que en Cristo
brilla todo el cuerpo de Cristo brilla. Y no se lastime su autoestima con esto, porque Jesús dijo: ¿quién teniendo una lámpara la va a poner debajo de la mesa? Si no, mire, no me entienda esto mal, cópiame con buena onda esto, reciban en el espíritu. Dios es visajoso. Dice: tengo una lámpara, yo no la voy a poner debajo de la mesa. Papito, para que sepa que compré lámpara. Usted se compra tenis Nike blancos, ¿no? Se suena a predicar así: hoy voy a hablar de los puntapiés del Señor. Así es Dios, así es Dios. Y Dios quiere que todo el cuerpo brille. Y usted de pronto hace cosas que parecen insignificantes. A mí me mandaron a llevar una carta. No. Onésimo, Dios también quiere que tú brilles. Dios también quiere que tú brilles. Hay propósito de Dios en ti para que tú brilles. Y no con luz propia, con la luz de Dios. Porque estos reflectores se apagan. Y la quinta palabra profética allí es para la iglesia. La iglesia estaba triste, nos quedamos sin pastor. Nos envían a Onésimo, que sabrá Dios si predica bien el tipo. ¿Qué le estaba queriendo decir Dios a la iglesia, a la congregación? Le estaba diciendo: iglesia, yo siempre tengo el control. La iglesia sintió que perdió un pastor y Dios le tenía a Onésimo y a Tíquico y le activó de una vez al hijo rico que no hacía nada. Perdió uno, le tenía 3. Dios siempre tiene el control. Había alguien que no entendía eso y era Elías: Señor, soy el único que queda. El único. ¿Cuántos tenía el Señor aparte de Elías, pastor? ¿Cuántos? 6,000 o 3,000, mire. 7,000. ¿Quién da más? 14,000. ¿Quién da más? 7,000. Señor, no hay nadie más aparte de mí. Yo digo: 7,000 como tú tengo. Dame gracias que te pongo en el registro bíblico. Mire, el ministerio tiene una onda toda rara, que uno hay un momento del ministerio en que se mete en un viaje en que uno es la Coca-Cola del desierto. Pero se le olvida que Dios tiene un nevecón así grandísimo con Coca-Cola en lata, 2 litros, 350, para lo que quiera. Y usted es una de esas botellas. Y Dios le dijo a la iglesia: se quedaron sin pastor, les mandé a Onésimo, a Tíquico, les activé a este muchacho. Hay gente, tranquilo, pero perdimos nuestro pastor. No, ustedes no perdieron su pastor. Yo tomé a un siervo para mí. Ustedes no perdieron nada, porque él nunca ha sido de ustedes, siempre ha sido mío. Un aplauso a Dios. Hoy es vigilia, ¿no? Ahora yo le quiero compartir 5 recomendaciones. Si yo tuviera a este muchacho Arquipo ahí sentado, yo le daría estas 5 recomendaciones absolutamente bíblicas, porque el problema de Arquipo era que no había descubierto su propósito, y como no lo había descubierto no lo podía vivir, pero el apóstol Pablo ya lo había visto. De hecho, cuando Pablo le escribe a Filemón la carta, dice: salúdame a Arquipo, mi compañero de lucha. No era tan inútil el muchacho. Compañero de lucha. O sea, no era el que le servía, no era el hijo. Es que Arquipo peleaba con Pablo. En algún momento se desvirtuó. Pero ahorita vamos a mirar en esta historia fascinante cómo termina Arquipo. Quiero dar unas recomendaciones. Primera, para descubrir, para encontrar y vivir su propósito. Primera recomendación: asegúrese de estar conectado con Dios. Porque si hay algo que le borra a usted la imagen de los propósitos de Dios en su vida, es la desconexión con Dios. Y le voy a dar un secreto: cuando usted se da cuenta que está desconectado, está bastante lejos. Cuando se dice: me estoy como enfriando, la era de hielo.
Mire, si a usted le molesta que sus amigos le digan, oiga, pero vamos a la iglesia, que hace rato no va. ¿Pero cuál hace rato? 8 meses que no voy, ya se espantan, ¿no? Dígale al pastor que yo no me he perdido en el mundo. ¿Y dónde estaba ayer? Dígale al pastor eso nomás. Usted quiere descubrir y vivir los propósitos de Dios en su vida. Yo creo que este muchacho Arquipo se había desconectado. Cuídese, procure, asegúrese de estar conectado con Dios, porque fuera de Dios y de Cristo no hay propósito. La Biblia dice en Romanos que la creación fue sujeta a vanidad por aquel que la sujetó. Traducción: la creación y todo lo que usted ve en el sistema natural es vano y carece de propósito. Solo hay propósito en Cristo. Mire, se me iba a olvidar contar un testimonio. Los testimonios conectan. Yo estuve aquí mismo predicando en mayo, ¿fue, pastor? E hicimos un asado. Nadie sabía lo del asado. Pero no fue un asado, una carnecita ahí. Delichito, unas 2 libritas ahí de carne con guacamole, una bobada ahí que nos comimos. Pero cuando yo llegué a la casa del pastor con mi esposa, después de habernos perdido, porque él vive en un conjunto donde dijeron, ¿cómo vamos a numerar las casas? Tiremos los números al aire y lo que caiga. Casa 88, casa 13, casa 255 y no sé. Entonces, ay, la casa pastor. Usted toca llegar y dice, guíame Dios. No llegar. O que el pastor sabe que lo encuentre. O sea, yo sé que es que yo estaba perdido y fui allá. Y llegamos a la casa del pastor, pero cuando llegamos a la casa del pastor, él me dijo, hay una hermana que es profeta, que me dijo que tenía una palabra profética para nosotros, los siervos que estamos acá. Entonces yo digo, se calentó el parche, ¿no? Asado con profecía. Entonces nos sentamos en la sala, yo recuerdo bien, estaba el pastor Daniel, estaba mi esposa, la pastora estaba asando un pedacito de carne, pero es que era una cosita. No me moleste, no me invitaron. Estaba otro pastor Daniel también muy querido de la casa también, de otra ciudad. Y esta hermana la pusimos en altavoz y tiene una palabra profética para cada uno. Para cada uno. A todos les dio palabra, a mí siempre me dan de último. Pero cuando usted ve así que van a ministrar gente y yo me pare, tenga paz, usted no va a ser el último, va a ser yo. Siempre es así, garantizado. Entonces, la palabra de la hermana, que yo no la conozco y Dios la bendiga, Dios te da una palabra y una unción de poder para trabajar con gente que está en las drogas. Yo dije amén, algo le comenté al pastor, mi esposa. Pero hace una semana me di cuenta de algo que yo no me había dado cuenta. Una dama, una señora, una empresaria me contrató, porque yo soy coach con una certificación para formar y desarrollar liderazgo y propósito en la gente, y me contratan humanamente para eso, y contratan a un profesional para eso, pero ellos no saben que yo lo que soy es un ministro vestido de coach. ¿Sí? Ay, yo a la iglesia no quiero ir, yo prefiero que venga el coach. Bueno, ella me contrató para que haga un proceso de formación con su hijo y pueda salir de las drogas. Llevo 3 semanas. Estoy orando que Dios me dé la gracia, porque usted me dice a mí, humanamente yo no tengo las herramientas, pero Dios sí. Y me acordé la semana pasada y dije, la palabra de la profeta. Si lo invitan a un asado a la casa del pastor, sepa que hay profecía para usted. Pero eso ocurre solo por testimonio, porque yo quiero que Dios sea honrado en esto, y la vida ministro también sea honrado en esto, porque la palabra profética tiene que cumplirse. Y cuando usted le dice, yo le doy una palabra profética, llame y me avisa. Mire, hermano, se cumplió la palabra, bien, chévere. Si no se cumple, no me llame. No. Solo va a encontrar propósito si está conectado con Dios. Segunda recomendación: descubra qué conmueve su espíritu. Porque lo que lo conmueve a usted no me conmueve a mí. Y la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer según su santa voluntad.
Se quiere encontrar propósito, como este muchacho Arquipo, que tal vez estaba desconectado, pero descubra qué le mueve su corazón, qué conmueve su espíritu. Hay voces de Dios que uno oye y uno dice, uy, me gusta eso. Hay gente que ve cómo hay ministerios que ayudan en la calle a las personas y se conmueven. Otros se conmueven cuando ven un predicador y trae a la gente a salvación. Otros se conmueven cuando ven a alguien cantar. Otros ven empresas y dicen, wow, esa empresa, mire, podríamos abrir iglesias con los recursos. Se conmueven. ¿Qué conmueve? Su espíritu. Ahí está la voz de Dios. Fíjese que a Elías le pasó, no estaba en el fuego, no estaba en el terremoto, estaba en un silbo apacible. Y ahí estaba la voz de Dios. Tercera recomendación: permita que un mentor active su destino. Porque es que este muchacho estaba inactivo hasta que vino la voz profética de parte de Dios a través de su mentor Pablo. Esta voz salió de la cárcel, se fue en manos de Onésimo, disfrazada de carta, y fue leída delante de la congregación. Y esa palabra profética vino para activar a alguien. Porque bien dice la Biblia que como el águila excita su mirada, la activa. Así la palabra de Dios nos activa a nosotros cuando es lanzada por personas que Dios ha puesto para bendecirnos. Usted necesita ser activado. La cuarta recomendación que le doy es: siga intentándolo, aunque a veces se equivoque. Es que Dios me llamó para predicador, pero dije, no, mi teología no sirve. Estúdiela, inténtelo, vuelva y hágale. Mire, echando a perder se aprende. Pregúntele a Dios. Hizo al hombre y dijo, hagamos otra vez. Salió una mujer, esta me salió mejor. Tantico más brava, pero me salió mejor. ¿Sabe por qué hay gente que no intenta hacer cosas para Dios? Porque son demasiado orgullosos como para equivocarse. Tienen demasiado miedo de qué va a pensar la gente. Y yo creo que así estaba Arquipo. Uy, pero ¿qué van a decir mis amigos? Los que tienen plata y todo el cuento. Y yo aquí en la iglesia metido, mi papá es un empresario. Sigue intentando lo que se equivoque. Mire, cuando usted está en el ministerio, incluso tiene que predicar. Se engancha con la esposa el domingo en la mañana y así le toca venir a predicar. Y ahí en la puerta Dios le dice, reconcíliense. Pero yo tengo la razón, Señor. Reconcíliense antes de predicar. ¿Cuál es el problema? Quinta recomendación: dispóngase para hacer cambios siempre. Epafras salió como pastor, terminó como preso. Onésimo y Tíquico limpiaban heridas, ahora ministraban iglesias. Cada uno con una función. Esté listo para hacer cambios, porque en el camino del propósito de Dios no vemos todo claramente. El apóstol Pablo dice, a veces vemos, a veces profetizamos. O sea, como que este man va a ser como pastor porque no se le ocurre nada más, pero en el proceso se dan cuenta que de pronto resultó siendo un gran evangelista. Quizás usted sintió que su llamado era la música y en el proceso se dio cuenta que era algo mucho más preciso que eso, que no era tocar, que era entrenar bandas musicales. ¿Ah? ¿Qué tal? De pronto usted creyó que era profeta y en realidad era un gran maestro de la palabra. Quizás usted creyó que Dios lo quería dentro de la iglesia y al parecer no. Al parecer Dios lo quiere afuera, en un cargo público, en una empresa, pero tiene que congregarse, ¿no? Pues ahorita sale, es que Dios me llamó para afuera. No. Ahí se va afinando. Esté listo para cambiar de dirección. El apóstol Pablo iba para un lugar porque sentía que Dios le había dicho, pero tiene una visión y se cambia el rumbo. ¿Cuál es el problema? Si ese es el camino del propósito de Dios, escuche esto, iglesia. La vida y el sendero del justo es como la luz de la aurora. Hasta que el día es perfecto, ya va cambiando. Usted ve en la mañana cómo la sombra se empieza a mover porque el sol se está levantando, y eso habla de una vida de cambios, una vida que se va perfeccionando. Relájese y déjese llevar por Dios. ¿Cuál es el problema? Ahora la pregunta para concluir todo esto es: ¿y qué pasó con Arquipo
después de tremenda palabra profética. ¿Saben qué dice la historia? Este muchacho Arquipo resultó siendo el pastor de la iglesia de Colosas. Ah, ¿cómo la ve? El muchachito, ¿no? Y no solo eso, luego se volvió, diríamos hoy, como una especie de superintendente, un supervisor en la iglesia más ortodoxa, diríamos un obispo de toda la región de Frigia. Arquipo, el muchacho que no servía, que Dios lo activó por una palabra profética, ahora terminó siendo el pastor de los pastores de la región. Dígame, ¿tenía propósito ese muchacho o no tenía? Pues yo le digo que usted es Arquipo. Yo le digo algo de parte de Dios. Como le dijo el Señor al apóstol Pablo, poca cosa me es que quieras predicar a los gentiles, porque yo te he puesto para luz de las naciones. Si no voy a decir de otra manera, lo que usted cree que Dios tiene para usted, Dios dice, eso es poco. Yo digo más. Señor, pero tengo 60. Tengo más.